Lanbide Cursos y Empleo. Dentro del apartado de Servicio de Orientación y Mediación de la página web de Ikaslan Gipuzkoa podemos observar la oferta de cursos y empleos que ofrece Lanbide. En este apartado podréis ver las dos opciones mencionadas anteriormente. Vayamos a analizar la oferta de cursos que ofrece Lanbide. Para ello, debéis seleccionar la opción Pincha aquí, que podréis observar a vuestra izquierda. Al realizar esta acción, el programa os dirigirá a la página de búsqueda de formación que ofrece Lanbide. Para realizar una búsqueda, tenéis que seguir las siguientes indicaciones. Dispones de muchos filtros como área, ámbito geográfico, mes de inicio, colectivo, modalidad del curso, si se corresponde con un certificado de profesionalidad, búsqueda por texto libre o referencia si conoces el código del curso. Vamos a hacer una búsqueda. Seleccionamos el área y pinchamos en Buscar. Se nos presenta un listado con los cursos que cumplen las condiciones y, en primer lugar, los subvencionados por Lanbide. El listado de cursos lo podemos ordenar en función de los criterios que aparecen en la parte superior derecha, por ejemplo, ordenarlos por municipio. En la parte derecha de la página tenemos unos menús de acceso rápido que nos permiten seleccionar, dentro de los resultados de la búsqueda, los correspondientes a un mes determinado, una provincia o un municipio. Si queremos disponer de más información sobre el curso, pinchamos sobre el mismo y veremos la ficha de detalle con la información completa. En la misma se especifican la duración y características del curso, así como los requisitos solicitados o el centro organizador. Para inscribirnos en el curso, pinchamos en el botón Inscríbete de la parte superior y en la siguiente pantalla nos identificamos con el NIF y la clave proporcionada por Lanbide. A continuación se nos presenta el justificante de la preinscripción. Si quieres imprimirlo, pincha en el botón correspondiente. En cuanto a las suscripciones, tienes dos maneras de recibir información sobre los cursos que te interesan: la suscripción por RSS o las alertas. En el caso de las RSS, deberás pegar la dirección resultante en tu lector de RSS. Las alertas guardarán las búsquedas realizadas después de identificarte con tu NIF y clave de Lanbide. Pon un nombre a la alerta creada y guárdala. En la parte inferior verás las alertas que has creado. Para eliminarlas debes ir a la sección Mi Lanbide.net. En la página web también encontrarás otros cursos no subvencionados por Lanbide. Se encuentran en el enlace otras entidades. Para preinscribirte en ellos no necesitas estar inscrito en Lanbide. Simplemente rellena los datos del formulario de preinscripción y el centro impartidor se pondrá en contacto contigo. Vayamos ahora a analizar la oferta de empleo que ofrece Lanbide. Para ello, debéis seleccionar la opción Empleo dentro del apartado de Lanbide Cursos y Empleo. Al realizar esta acción, el programa os dirigirá a la página de búsqueda de ofertas de empleo que ofrece Lanbide. Para realizar una búsqueda, tenéis que seguir las siguientes indicaciones. Dispones de muchos filtros, por sectores, por ámbito geográfico, nivel formativo, modalidad de contratación, fecha, salario, referencia, si conocemos el código de la oferta, y texto libre. Vamos a hacer una búsqueda. Seleccionamos el sector y pinchamos Buscar. Se nos presenta un listado con las ofertas que cumplen las condiciones y en primer lugar aparecen las ofertas propias de Lanbide. El listado de ofertas de empleo lo podemos ordenar en función de los criterios que aparecen en la parte superior derecha, por ejemplo, ordenarlas por municipio. En la parte derecha de la página tenemos unos menús de acceso rápido que nos permiten seleccionar, dentro de los resultados de búsqueda, los correspondientes a una provincia, un municipio, tipo de contrato o nivel de estudios. Si queremos disponer de más información sobre el puesto ofrecido, pinchamos sobre la oferta y veremos la ficha de detalle con la información completa. En la misma se especifican los requisitos solicitados y también el número de personas incorporadas. Para
Para inscribirnos en la oferta, pinchamos en el botón Inscríbete de la parte superior y en la siguiente pantalla nos identificamos con el NIF y clave proporcionados por Lanbide. Tus datos serán analizados por Lanbide y si cumples los requisitos exigidos, tu currículum será enviado a la empresa. Puedes hacer un seguimiento de la oferta en el apartado Estado de mis candidaturas dentro de mi Lanbidenet. Dispones de un videotutorial sobre el tema. En cuanto a las suscripciones, tienes dos maneras de recibir información sobre las ofertas que te interesan: la suscripción por RSS o las alertas. En el caso de las RSS, deberás pegar la dirección resultante en tu lector de RSS. Las alertas guardarán las búsquedas realizadas después de identificarte con tu NIF y clave de Lanbide. Pon un nombre a la alerta creada y guárdala. En la parte inferior verás las alertas que has creado. Para eliminarlas debes ir a la sección Mi Lanbidenet. En Lanbidenet también encontrarás otros tipos de ofertas como son las europeas, las de prensa o las de empleo público. Aquí no tienes que inscribirte puesto que no son ofertas Lanbide, sino que debes escribir o enviar tu currículum a la dirección que se indica en el contacto de la oferta.